Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos, qué alegría poder reunirnos un domingo más y, como decía Raque, y cantábamos hoy, poder estar más cerca de Dios. Dios no está afuera, Dios está adentro. En el pacto en el que hoy vivimos, Dios no se encuentra afuera, no buscamos a Dios afuera, no andamos buscando a Dios afuera, buscamos a Dios en nuestro interior. Cuando nos acercamos a Él, lo que Dios quiere es que nos acerquemos en el interior para conocer a aquel que nos habita si lo hemos recibido. Amén. Así que gracias por tomarse tiempo para edificarnos. Lo que sucede cuando nos reunimos en estos ambientes y en estos lugares es que Dios crece en nosotros, que Él comienza a expandirse en nuestro interior y que la realidad de Dios se vuelve cada vez más tangible. Podemos sentir a Dios más cerca. No es que Dios esté más cerca, sino que lo vemos más claro, lo percibimos más claro. Pero Él está en nuestro interior y Él quiere crecer. Así que gracias por dedicar el tiempo para edificar la vida de Dios que está en su interior. Bueno, yo quiero comenzar o continuar en realidad. Voy a simplemente mencionar el mensaje que compartimos la semana pasada. Bueno, bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Sean muy bienvenidos hay algunos que ya los conocemos, pero los volvemos a ver. Bienvenidos. Hoy quiero recordar, para comenzar y enganchar con el tema de hoy, algo que vimos la semana pasada. Todos saben, fueron días de celebración de Pascua y bueno, todavía deben quedar liquidándose huevos de Pascua en los supermercados. Ahora es el momento de comprar los huevos de Pascua, están baratos. Pero nosotros hablamos la semana pasada acerca de lo que no era la Pascua, pero que comúnmente se entiende, o el común de las personas, o la mayoría de las personas entiende como Pascua. Y dijimos que muchos ven a la Pascua como un día en el calendario, un día en el que se celebra la Pascua. Otros lo ven como una tradición, como algo que celebraban quizás sus abuelos, sus padres o en la iglesia, y por tradición, por costumbre, se sigue celebrando una y otra vez. Y dentro de esa tradición hay incluso comidas típicas y cosas por el estilo, y asociamos, o muchos asocian la Pascua con eso, con una tradición cultural. También otros lo ven como un hecho histórico, algo que pasó hace más de 2000 años, pero que pasó y está ahí en la historia. Y otros quizás lo ven como el sufrimiento de Jesús. Y recuerdan lo que Jesús un día sufrió y quizás simplemente se emocionan por todo lo que pasó un día Jesús, pero nosotros hablamos que la verdadera Pascua va más allá de todas esas cosas, que aunque practiquemos un día en el que celebremos la Pascua, aunque lo recordemos, aunque sepamos que Jesús sufrió un día en la cruz, aunque quizás podamos comer o no comer ciertas comidas típicas, la Pascua es muchísimo más que eso. Y la Pascua tiene que ver con una experiencia personal con Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo. Es una experiencia para vivirla hoy, presente hoy, pero que va a tener impactos en nuestra vida por la eternidad. Entonces, habíamos dicho que todo lo que Jesús vivió, también lo vivimos nosotros con Él, porque al unirnos a Jesús, como dicen las Escrituras y lo dijo el apóstol Pablo, el que se ha unido al Señor es un espíritu con Él. Así como los esposos, el que se une a su esposo o a su esposa es uno, dicen las Escrituras, ya no son más dos, ahora son uno.
El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y la victoria de Jesús en la cruz hace más de 2000 años fue nuestra victoria también, que está presente hasta el día de hoy y por la eternidad. La Pascua es experimentar lo que Jesús conquistó en la cruz. ¿Qué conquistó Jesús? La victoria sobre la muerte espiritual y el acceso de nuevo a la comunión del hombre con Dios. Quiero que leamos Juan capítulo 17, versículo 3. La Pascua es no algo que pasó, la Pascua es algo que podemos experimentar hoy, que tiene que ver con lo que Jesús conquistó, la victoria sobre la muerte espiritual y el acceso a la vida eterna por medio de la reconciliación con Dios. Dice Juan capítulo 17, acá, en la versión Pasión, la vida eterna consiste en conocerte y experimentarte a ti como el único Dios verdadero y conocer y experimentar a Jesucristo como el Hijo que tú has enviado. Fíjense, la vida eterna es conocer y experimentar a Dios y conocer y experimentar a Jesucristo, a quien envió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esto no se refiere a una experiencia futura, a cuando nos muramos vamos a experimentar la vida eterna. La vida eterna comienza cuando lo conocemos a Jesucristo. La vida eterna comienza cuando experimentamos su realidad aquí y ahora. Eso es un poco lo que estuvimos hablando y yo quiero conectar y quiero entrar hoy. Y el tema ahí Dani siempre me pregunta cuál es el título. El título es Todo se ha cumplido. Vamos a conectar con lo que estuvimos hablando semana pasada. Y el tema de hoy es Todo se ha cumplido y el subtítulo es Viviendo desde la victoria de la cruz. Amén. Ahora, hay una frase que cambió el destino de la humanidad. Y esta frase fue exclamada o declarada por Jesús antes de expirar y de morir en la cruz. Quiero leerles Juan capítulo 19, versículo 30. Es una declaración que cambió la historia de la humanidad. Se estaban consumando y concretando en ese momento todas las profecías que se habían dicho acerca del Mesías. Y dice Juan 19:30, esto es en la versión Reina Valera Contemporánea. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, ahí está, primero la contemporánea, después vamos a la NBI. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Esta era la última profecía que él iba a cumplir para cumplir todas las profecías que se habían dicho acerca del Mesías. Y esta era la última. Y él dijo, cuando probó el vinagre, dijo, consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ahora vamos a leer la otra versión que es la NBI. NBI. Ahí está. Esta es la NBI. Dice ahora, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Consumado es decir, todo se ha cumplido. Ahora, el Mesías prometido, el pueblo de Israel estaba esperando a un líder que venga con poder a liberarlos de la opresión y a traer paz. Y esperaban un líder militar, alguien que viniera a destruir al imperio romano. Pero aparece Jesús
manso como un cordero, y literalmente fue el Cordero de Dios. Ahora, esta palabra Mesías, porque en Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Algunos dicen 365 o más, según las consideraciones que hagan, pero son más de 300 profecías las que se cumplieron en Jesús de que Él era el Mesías. Ahora, ¿qué significa esta palabra Mesías? Significa el elegido o el ungido de Dios. Y en la antigüedad, cuando alguna persona era elegida por Dios para hacer una tarea importante, por ejemplo, los reyes o personas que iban a llevar una tarea muy importante en el plan de Dios, los ungían los profetas con aceite como señal de que Dios los había elegido. Entonces, es Jesús el ungido, aquel a quien Dios ungió y eligió para cumplir con su propósito eterno. Ahora, este Mesías, Jesús, es el Cordero de Dios que vino a salvar a la humanidad. Ahora ustedes se preguntarán, ¿salvarnos de qué? Yo pensaba en estos días, primero a salvarnos de nosotros mismos, a salvarnos del gobierno del alma, del gobierno de una vida que vive sin Dios, sin tener en cuenta a Dios. Hay algunas canciones que hablan de esta vida sin Dios. Hay algunas canciones muy conocidas que hablan de esto, pero Dios vino a enviar, Jesús vino como ese Cordero que vino a salvarnos de la condenación de vivir una vida sin Dios. Jesús vino a salvarnos de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es vivir sin Dios. La muerte espiritual se da en todos aquellos que no le dan lugar a Dios en su interior. La muerte espiritual es no tener en cuenta a Dios en nuestra vida cotidiana. La muerte espiritual es que Dios no tenga lugar en nuestras vidas. Y Jesús vino a liberarnos de vivir una vida sin Dios, a liberarnos de la muerte espiritual. Quiero leerles un pasaje, lo voy a leer en dos versiones, que es Colosenses capítulo 2, versículo 13, primero en la versión TPT. Ahí le estoy volviendo loca a mi proyecto, que es la versión Pasión. TPT es la inicial, es la versión Pasión. Y dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14, ahí está, gracias. Dice, este reino de la muerte describe nuestro estado anterior, pues estábamos atrapados en las garras del pecado. Pero ahora hemos resucitado de este reino de la muerte para no volver jamás, pues estamos vivos para siempre y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Él anuló todas las infracciones legales que teníamos en nuestro expediente, y acá tenemos una abogada que después nos puede explicar todo lo que significa. Por eso el otro día hablábamos que la muerte de Jesús, que algunos ven como triste, como pobrecito del Jesús, fue un acontecimiento legal donde Él estableció y conquistó y pagó cosas que nosotros no podíamos pagar, que la humanidad no podría pagar. Y acá lo dice, Él, Jesucristo, anuló todas las infracciones legales que teníamos en nuestro expediente y la antigua orden de detención que pesaba sobre nosotros para acusarnos. Lo borró todo, nuestros pecados, nuestra alma mancillada, lo eliminó todo y ya no se puede recuperar. No hay nada que había en tu contra y en mi contra que se pueda recuperar. Ya no hay nada
en nuestra contra que nos pueda acusar, que nos pueda condenar. Dice, y lo eliminó todo y ya no se puede recuperar todo lo que una vez fuimos en Adán, que es el viejo hombre, ha sido colocado en su cruz y clavado allí para siempre como demostración pública de la anulación. Por eso hablábamos la semana pasada lo que fue una humillación y aún los discípulos no entendieron lo que estaba pasando con Jesús. Era Dios mismo en el plano espiritual, pero viéndose en el plano físico una realidad que en el plano espiritual estaba afectando a la humanidad por la eternidad. Y era la liberación de todo lo que estaba en contra del ser humano, de todo lo que le separaba al hombre de Dios. Ahora quiero leer en la versión contemporánea de la Biblia. Gracias. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, en la versión contemporánea de la Biblia, TCB, traducción contemporánea de la Biblia. Ahí está, perfecto. Le acabo de pasar hace 5 minutos, como 50 textos bíblicos y ya los tiene, así que gracias. Colosenses, ¿venimos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Bueno. Dice en esta versión, ustedes estaban muertos, y esta es la muerte espiritual, no es la muerte física, es la muerte espiritual. Ustedes estaban muertos, dice el apóstol Pablo, por sus delitos y no formaban parte del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Por eso la semana pasada, y para los que no escucharon, pueden escuchar, están disponibles los audios en 2 episodios, porque Gaby hizo una introducción de toda la historia y de todo el trasfondo histórico y hizo una proyección hasta llegar a los días de Cristo. Y después está la otra parte, pero ahí se explicó bien todo lo que tiene que ver con el pacto que Dios tenía con su pueblo, de cómo la Pascua, la primera vez se celebró con el pueblo de Israel cuando iba a ser sacado de Egipto, y el Pesaj, que es el que Dios pasó por alto y no mató a ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel. O sea, ese pasar por alto es la primera Pascua que Dios le pidió a Moisés que se celebre, pero después eso estaba señalando a un cordero, el cordero de Dios, que iba a quitar el pecado de toda la humanidad y no solo el pueblo judío. Por eso acá el apóstol Pablo está diciendo, ustedes estaban muertos por causa de sus delitos y no formaban parte del pacto que Dios había hecho con su pueblo. En ese primer pacto, en esa primera Pascua donde Dios pasó por alto y donde la muerte pasó por alto, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Pero acá en Cristo Dios estaba haciendo un pacto con toda la humanidad. Y dice, a pesar de eso, Dios tuvo misericordia y les dio una vida de calidad con Cristo. ¿Cuántos quieren una vida de calidad? Hoy se habla mucho acerca de calidad de vida y bueno, y te enseñan un montón de cosas, ¿no? En todas las áreas. Y sí, obviamente que podemos mejorar nuestra calidad de vida, mejorando nuestra salud, mejorando nuestros ingresos, mejorando nuestras relaciones con las familias o con las personas. Pero hay una calidad de vida que es la vida espiritual y es el origen y el centro de la calidad de vida del ser humano. Sin la vida del espíritu no hay calidad de vida que sea lo suficientemente buena. Y acá está diciendo, Dios le dio una calidad de vida junto con Cristo, perdonándonos todos los pecados o todos sus pecados, anulando la deuda que teníamos por no haber cumplido con los requisitos de la ley. Dios nos libró de las consecuencias y de las maldiciones de nuestras faltas. Dios nos liberó. Quiero que escuchen esto, Dios nos liberó de las consecuencias, no dice que nos va a liberar, Dios nos liberó de las consecuencias y de las maldiciones de nuestras faltas. ¿Cuántos alguna vez escucharon, esto que me pasó es una consecuencia por haber desobedecido a Dios?
Y si bien es verdad que vivir nuestra vida lejos de Dios tiene consecuencias, pero lo que tenemos que entender es que Dios pagó un alto precio para que se borren los pecados y las consecuencias de nuestros pecados. Ahora después nosotros elegimos cómo queremos vivir. Pero Dios ya pagó un alto precio para que nosotros tengamos calidad de vida. Y dice, Él anuló la deuda que teníamos por no haber cumplido los requisitos de la ley y nos liberó de las consecuencias y de las maldiciones de nuestras faltas, clavando nuestras culpas en la cruz de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado en esa cruz, nuestras culpas y nuestros pecados estaban siendo clavados en esa cruz. Era una muestra al mundo espiritual de la nueva realidad para los hijos de Dios, para todos los que creyeran en Él. Había una nueva etapa y una nueva vida que estaba surgiendo a partir de la muerte de Cristo en esa cruz. Y dice, y Él quitando fuerza a los gobernantes y autoridades que generaban maldad y exhibió en público en la cruz el triunfo de Cristo sobre el pecado. En Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Y ahora vamos a ver un estudio importante que se hizo acerca de esto, pero antes quiero mencionar solo algunas, imagínense, más de 300 profecías, solo algunas de las más conocidas. Él iba a nacer en Belén. Después, si quieren, tengo el texto donde se profetizó acerca del Mesías que iba a suceder y el texto donde dice en la Escritura cuando se cumplió esta profecía. No lo voy a leer por razones de tiempo, pero se decía y se profetizó que el Mesías iba a nacer en Belén, que el Mesías iba a nacer de una virgen, que el Mesías iba a ser rechazado. Los discípulos no entendían cómo podía rechazar a Jesús. Él tenía que ser levantado públicamente. Sin embargo, fue humillado públicamente. Pero estaba en las profecías, que él iba a ser rechazado, que él iba a ser traicionado, que él iba a ser crucificado. Fíjense, cuando se profetizó, no existía en el registro un tipo de muerte en una cruz. Los judíos no conocían lo que era la muerte en la cruz. Después los romanos lo implementaron, o casualidad, para cumplir algo que se había profetizado hace cientos y cientos de años, de que el Mesías iba a morir crucificado, pero también se escribió y se profetizó que el Mesías iba a resucitar. Y muchos testigos dieron testimonio de esto. Ahora, fíjense este dato interesante. Hay un matemático que se llama Peter Stone, que calculó la probabilidad de que una sola persona pudiera cumplir solamente 8 profecías al azar. 8. Solo 8 profecías. Que una persona, ¿qué posibilidades había de que una persona pueda cumplir, aunque sea al azar, no importa cuáles, al menos o solo 8 de estas profecías? Y el cálculo que él hizo de que las probabilidades de que en una persona se pudieran llegar con muchísima suerte a cumplir solo 8 de las profecías era de 100.000 billones. Una en 100.000 billones. Es un número imposible de calcular. En mi mente no, pero para que lo entendamos es un 1 más 17 ceros. Para los que les gustan los números, 1 y 17 ceros, 100.000 billones, es la posibilidad de 1 en 100.000 billones de que se pudieran cumplir solo 8 de estas profecías en una persona. En Jesús se cumplieron más de 300. ¿Qué posibilidad hay de que haya sido una coincidencia? Este matemático calculó y dijo que era imposible que se cumplan solo 8 en una persona.
Y él dio un ejemplo, y da un ejemplo. Dicen, imagínense que se desparraman estas 100.000 billones de monedas a lo largo de toda la Argentina, cubriría todo el país y se elevaría un tanto, y se marcara una moneda de esos 100.000 billones, y se desparramaran todas las monedas, se mezclara, y se vendara los ojos a una persona, y la primera moneda que encuentra esa persona tendría que ser esa. Esa es la posibilidad de 100.000 billones para que se cumplan solo 8 profecías en una persona. Jesús cumplió más de 300, y lo que leímos hoy, cuando Él dijo consumado es, Él estaba diciendo todo se ha cumplido. Y ahí entregó su espíritu para luego volver a resucitar, pero ahora trayendo sobre la humanidad una victoria que sería contundente porque sería una vez y para siempre. Ahora quiero enumerar algunos puntos de lo que significa esta obra de la cruz. Esto que fue consumado en Jesús y que Él cumplió al morir en esa cruz y resucitar. El primer punto es, la cruz es una obra completa. La cruz es una obra completa. La cruz no dejó nada pendiente. No hay nada que se va a completar. Por eso dijo, se cumplió todo. Ya no hay nada que nosotros podamos agregar o que tengamos que agregar. No tenemos que inventar la pólvora porque Él ya cumplió todo al morir en esa cruz. Cuando Jesús dijo consumado Él estaba declarando que el pecado fue juzgado, que la deuda fue cancelada y que el acceso a Dios, que estaba cerrado, ahora se volvía a abrir, pero para todos los hombres, no solo para el pueblo judío. No hay nada que nosotros tengamos que agregar. Este fue el sacrificio perfecto. En Él se cumplió todo. Lo que nosotros tenemos que hacer y nuestra parte en la ecuación es creer en este sacrificio y aceptarlo por la fe. Parece tan sencillo, parece demasiado sencillo, parece demasiado fácil que nosotros siempre queremos agregar algo, queremos hacer algo más para completar, porque pareciera que lo que Él hizo no nos basta. El segundo punto es el gran intercambio que pasó en la cruz. En la cruz hubo un intercambio y como nosotros hablamos semana pasada, el que se ha unido al Señor, lo dijimos al principio, es un espíritu con Él. Lo que pasó en la cruz fue un intercambio y lo que se intercambió fue que Él tomó de lo nuestro, tomó nuestros pecados, tomó nuestras culpas, tomó el acta que estaba en nuestra contra. Estaba buscado, se decía, Juan, buscado, hay que meterlo preso. Imagínense que estamos siendo buscados y teníamos un acta que nos era contraria y las tinieblas iban a ejecutarla. Pero Jesús nos liberó y Él tomó nuestras culpas y nos dio de Él. Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Quiero leerles Romanos capítulo 5, versículo 1. Perdonen si vamos un poco rápido. Tengo varios versículos y quiero tocar todos los puntos. Romanos capítulo 1, Romanos 5, versículo 1. En la Dios habla hoy. ¿Venimos bien o estamos? Hay un silencio, no vuela una mosca. Está muy concentrado, bueno, no veo a nadie que... Bueno, alguno por ahí se está durmiendo, pero no importa. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, el segundo punto es el gran intercambio que pasó en la cruz y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1 que dice:
puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a lo que hicimos. Como dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos. O sea, no nos va a hacer justos. Yo no sé si a veces no alcanzamos a entender. ¿Será que está mal escrito? No, dice, Dios ya nos ha hecho justos. Y no dice por lo que hicimos, dice gracias a la fe. Y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el intercambio que hubo en la cruz? Él tomó nuestros pecados y Él nos dio la justificación, nos dio su justicia. Dice que Jesús, aunque padeció en todo según nuestra semejanza en la carne, pero fue sin pecado. Jesús padeció lo mismo que nosotros. Y dice que Él puede venir a ser un sumo sacerdote fiel, que es quien se interpone ante Dios, porque Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, pero la diferencia es que Él fue sin pecado. Por eso Él pudo presentarse como una ofrenda para redimirnos. Y cuando Dios nos mira a nosotros, no está mirando nuestros errores, si estamos unidos a Cristo. Y esta es la clave. No es yo vivo como quiera, total, por gracia yo soy salvo, Dios me... No, es Dios me mira a través de Cristo. Y si estoy unido a Él, Dios mira la justicia de Cristo en mí. Y yo quizás pueda tener, y de hecho los tenemos, muchos errores. Pero esos errores en Cristo ya fueron perdonados. Esos pecados en Cristo fueron justificados. Pero la clave es vivir una vida unido a Cristo. El que se ha unido a Cristo es uno con Él. Cuando Dios nos mira a nosotros, no ve nuestros pecados o nuestras faltas o nuestras fallas, sino que ve la obra de Cristo en la cruz y nos ve justos. ¿De qué más fue el intercambio en esa cruz? Él tomó nuestra condena y nos dio libertad. Romanos capítulo 8, versículo 1. Jesús cambió nuestra condena por libertad. Y dice Romanos 8:1, también en la Dios habla hoy, así pues, ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna, no alguna, no quizá ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más fue lo que Él cambió en esa cruz a nuestro favor? Él tomó nuestra muerte. Él tomó tu muerte, mi muerte espiritual, que como dijimos hoy era la muerte de vivir separado y vivir sin Dios, y Él nos dio vida. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Perdón que lo estoy bombardeando con textos, pero quiero que tengan bases acerca de lo que estamos hablando. Primera de Juan 5, 12 en el lenguaje actual dice, y si vivimos unidos, fíjense de vuelta, si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. No es que vamos a tener un día cuando nos muramos. ¿Cuántos pensaban antes que cuando me muera ahí voy a ir con el Señor si hago bien las cosas acá? Aprendimos todo mal o nos enseñaron mal o las tradiciones o lo que sea. Pero necesitamos volver a las Escrituras, conocer las Escrituras, porque el engaño de las tinieblas opera en el vacío de la verdad de las Escrituras. Yo me alegré mucho cuando comencé a leer la Biblia, aunque tenía muchos años de asistir a iglesias, pero cuando comencé a leer la Biblia, muchas de mis preguntas comenzaron a tener respuesta. Y hay muchas de las preguntas que quizás tengas que van a ser respondidas por Dios mismo hablando en tu interior cuando conozcas las Escrituras, cuando leas las Escrituras. Yo sé que Dios nos está llamando a profundizar más en las Escrituras, porque donde hay abundancia de palabra,
hay vacío del engaño. Donde hay vacío de la palabra de Dios, hay mucho engaño. Y mucha gente se confunde y es engañada por las tinieblas porque hay un vacío de su palabra. Volvamos en nuestras casas a meditar, a leer las Escrituras, a recitar las Escrituras, a estudiar las Escrituras. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Y fíjense cómo lo dice Juan acá. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Es fuerte, pero es la verdad. Necesitamos vivir unidos. No quiere decir que no vamos a tener errores, que no vamos a fallar. Quiere decir que aunque me tropiece, aunque me equivoque, aunque falle, yo vuelvo una y otra vez al trono de la gracia. Porque esa es la diferencia que hoy tenemos con el pueblo judío. El pueblo judío vivía con leyes que eran impuestas desde afuera, que si ellos fallaban en uno solo de esos mandamientos, estaban fallando en toda la ley. Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso el apóstol Pablo dice, si por las obras de la ley alguien podría ser justificado, entonces en vano murió Cristo. Pero como la gente no podía cumplir las obras de la ley por sus propias fuerzas, entonces tuvo que morir Cristo. Y ahora, aunque yo falle, yo puedo volver a Dios y decirle, Señor, estoy acá, necesito de tu fuerza, necesito de tu gracia, necesito de tu poder, necesito tu fortaleza, Señor. Porque a veces, esto es algo muy privado, pero ayer hablábamos con mi esposa de algunas situaciones y ella me decía, no me siento capaz. Muchas veces no me siento capaz. Y es que justamente, porque si fuéramos capaces no necesitaríamos de Dios para hacer su tarea. Pero cuando nos consideramos necesitados o incompetentes, es cuando Él nos capacita y dice que nosotros somos ministros competentes, no por nuestra propia competencia, sino por su competencia. Él nos hace competentes. Así que si te sentís indigno, pequeño, débil, bienvenido al club. Estamos todos acá. Así que ahora, si no, si te crees que ya lo sabes todo, que no necesitas, bueno, quizás no sea tu lugar. Acá estamos los que necesitamos de Dios. Amén. Bien, vamos al tercer punto. Estamos yendo rápido y vamos a... Mi esposa me marca el tiempo y está bien. Si no, yo sigo. La cruz entonces nos limpia, no solo nos limpia, no solo nos perdona, sino que transforma nuestras vidas. El punto número 3, ya no peleas para vencer. Ya no peleas para vencer. No sé si me pasa a mí nada más. Si a ustedes no les pasa al final, por favor pueden orar por mí. Pero ¿cuántas veces decimos, tengo que vencer esto? Yo tengo que alcanzar, yo tengo que lograr esto, y a veces nos esforzamos, y no digo que no haya que esforzarse, pero a veces pusimos demasiado el énfasis y a veces fortalecieron esta idea del mérito personal, que por lo que haces, como si hubiera algo que nosotros podemos hacer para ser aceptados delante de Dios. Y entonces la cruz vence esta idea de autosuficiencia personal. Y lo que nosotros necesitamos es una revelación de lo que pasó en la cruz, de que Él, en Cristo, ya se cumplieron todos los requerimientos y se pagó todo lo que debía ser pagado por nosotros. No tenés que pagar nada más. Algunos dicen, no, esta vida que me pegó, estaré pagando los pecados de mi abuelo, de mi madre, Cristo los pagó.
porque a veces inconscientemente estas cosas nos pesan. Si no, lo que pasa es que, sí, mi abuela y tengo... Sí, nosotros necesitamos cortar con las herencias pasadas, pero el que está en Cristo ahora recibe una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, en Él son todas hechas nuevas. Y aunque haya un proceso de transformación en nuestro interior, Dios hace todo nuevo en el Cristo que nos habita. Solamente que necesitamos verlo por los ojos del Espíritu. Necesitamos verlo. A veces el problema no es que necesitemos más fe. Necesito más fe. No, necesitamos ver nomás lo que Dios ya hizo. Porque cuando ves lo que Él hizo, entendés que ya fue consumado, que ya Él pagó, que vos tenés que descansar en su sacrificio. Y no es tu fuerza, porque saben lo que sucede, saben qué es lo que el legalismo impone en la gente y por qué Jesús atacó tanto al legalismo en sus días. Porque el legalismo impone normas, leyes y cosas que hay que hacer que son demasiado pesadas. Muchas personas hoy están lejos de Dios por las duras cargas y las pesadas cargas que puso el legalismo, aún en las iglesias cristianas, sobre ellos. Lamentablemente, muchas personas no pudieron soportar el peso de las cargas que la religión puso sobre ellos y no pudieron sobrellevar. Porque ¿qué es lo que produce el legalismo? Frustración. Primero produce orgullo de decir, yo soy espiritual porque oro, porque sirvo, porque hago esto. Y nos jactamos, pero a la mínima de cambio, cuando fallamos, ahí viene el acusador, ahí viene el condenador de los hermanos, que es el mismo Satanás para decirnos, no, pues, no mereces. Entonces pasamos del orgullo a la condenación, del orgullo a la condenación. Se vuelve una vida insoportable de sostenerla en el tiempo. Por eso mucha gente hoy no quiere saber nada con las iglesias. No porque no quiera a Dios. Hay personas que, ¿saben? El otro día escuchaba una encuesta muy reciente, y esto es alarmante. En Estados Unidos, que es un poco un parámetro de referencia, y fíjense, es un país con una profesión de fe cristiana o protestante, digamos, pero preferentemente cristiana, donde el 54%, más de la mitad de la población, tienen un nombre, una sigla. Ellos se llaman creyentes, pero no practicantes, creyentes, pero no congregantes. O sea, ellos creen en Dios, ellos dicen que tienen comunión con Dios y oran, pero no congregan. Y esto está aumentando de manera muy acelerada. Pero esto no sucedió de un día para otro. Pero esto es algo que provocó el peso del legalismo. Por eso Jesús, cuando confrontó a los líderes religiosos, le dijo, hipócritas, porque ustedes no entran y no dejan entrar a los que están entrando. Porque para el legalismo nadie califica, siempre te va a faltar 5 para el peso, siempre te va a faltar algo para estar bien. Pero Dios no es así. Por eso cuando venían los líderes religiosos, es una situación muy fuerte. Trajeron a una mujer que la iban a matar a pedradas. Imagínense el cuadro. Y esto era común para los líderes religiosos en Israel, porque la ley mandaba apedrear a los que eran hallados en un acto de adulterio, y la iban a apedrear. Y Jesús le dijo, mujer, ni yo te condeno. Porque le dijo a los el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora Jesús sabía que el hombre y la naturaleza humana es falible. Por eso es que Jesús tuvo que morir por nosotros. Y la religión hace que el peso de que tengas que hacerlo todo bien sea muy pesado y sea frustrante.
Por eso si tal vez te sucede esto, o si tal vez seguramente conoces a muchos que han sido agobiados por el peso del legalismo, es el momento para orar por ellos y es el momento para que nosotros mismos entreguemos un peso que ni Dios mismo pone sobre nosotros. Por eso Jesús dijo: tomen mi yugo y mi carga, porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Sin embargo, la carga que pone el legalismo y la religión es demasiado pesado. Pero Dios nos está liberando de las cargas y de los yugos del espíritu religioso en la iglesia. Y Dios nos está liberando porque Él ya pagó para hacernos libres. Ahora nosotros tenemos que entrar a vivir en esa libertad que Cristo compró por nosotros. Porque ahí es donde nosotros tenemos que dar el paso de entrar y apropiarnos y tomar esa libertad y esa vida que Él ya conquistó. Amén. Cuatro. Tu verdadera identidad. Ya vamos terminando. Tu verdadera identidad. Quiero leerles Gálatas capítulo 2, versículo 20 en la versión Pasión. ¿Venimos bien? Ya estamos en la recta final. Imagínense que venimos en el vuelo y ya el avión comienza a descender. Ya vamos a aterrizar para después ir a comer. Tu verdadera identidad. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, no sé si lo dije al revés, bueno, Gálatas 2, 20, dice: mi antigua identidad ha sido crucificada junto con Cristo y ya no vive. Mi antigua identidad ha sido crucificada junto con Cristo. Yo expliqué la semana pasada que el apóstol Pablo, que es el que escribió esto, y él dice en otra versión: estoy crucificado juntamente con Cristo. El apóstol Pablo no conoció al Jesús cuando anduvo en la tierra en carne y hueso como los otros discípulos. Él fue, y fíjense qué paradójico, ¿no? Porque el discípulo al cual, o el apóstol al cual, que no anduvo caminando con Jesús por 3 años y medio y conociendo y viendo todo lo que Jesús hacía, al mismo Hijo de Dios, fue el que Dios más usó para escribir y para enseñar. Y hoy nosotros es a quien más tenemos como referencia en las Escrituras acerca de lo que Dios dice. Y Pablo, ex Saulo de Tarso, cuando él conoce a Jesús, fue entre 1 a 6 años después de que Jesús murió y resucitó. Pasaron aproximadamente, no son exactas las fechas, pero es más o menos, por los datos históricos, entre 1 a 6 años cuando él tuvo su encuentro con Jesús, cuando iba persiguiendo a la iglesia cristiana, camino a Damasco, cuando Jesús se le revela. Y fíjense que ahí, después él habla de ese encuentro y él dice: cuando agradó a Dios, o sea, Dios tenía el tiempo en el que se iba a revelar a él. ¿No le pudo hablar antes? No, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, dice el apóstol Pablo. Ahora, y fíjense, él dice: yo era el más pequeño de todos los discípulos, dice en alguna parte, porque yo perseguía la iglesia del Señor. Ahora, sin embargo, en esa humildad, Dios usó su vida para escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y entonces dice: mi antigua identidad ha sido crucificada junto con Cristo, porque Él mismo fue el que dijo: el que se une al Señor es uno con Él. Él entendía el sacrificio de Cristo a su favor, pero Él estaba aplicando en su vida para que esta victoria funcione en su vida. Y dice: mi antigua identidad ya ha sido crucificada junto con Cristo y ya no vive. Y fíjense cómo dice acá. Seguro ya lo leyeron porque yo repetí como 10.
Y ahora la esencia de esta nueva vida ya no me pertenece, pues el ungido, que dijimos al principio, el ungido vive su vida a través de mí. Cristo, el ungido, el Cordero de Dios, por eso conectamos con la Pascua, el que quita el pecado del mundo, el que nos justificó, el que nos redimió, el que nos perdonó. Él es el que vive su vida a través de la mía. Vivimos en unión como uno solo. Pablo habla de esta analogía en el matrimonio, dice, ya no son dos, son uno. El que se ha unido a su mujer dejará a su padre y a su madre y ahora serán uno. Y acá usa la misma analogía, pero para hablar de la vida del Espíritu, no de la vida en la carne, sino de la vida del Espíritu. Dice, pues él dice, vivimos en unión como uno solo, y mi nueva vida se nutre de la fe del Hijo de Dios, que me ama tanto que se entregó por mí, derramando su vida en la mía. La victoria eterna de Cristo en la cruz es tu victoria y mi victoria. No lo será, no es que quizás lo sea, no es que puede ser, lo es. Necesitamos que, y hoy oraban, creo que guiados por el Espíritu, Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver esta realidad, porque esta realidad y esta verdad no se ve con ojos naturales. Esta realidad solo se ve cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos y entendemos por el Espíritu lo que Cristo hizo por nosotros, y ahí su vida ahora se transforma en la nuestra, y nuestra vieja manera de ser queda crucificada con Cristo para que ahora su nueva vida, su naturaleza, que es lo que cantábamos hoy, ahora se exprese a través nuestro. Y esto no es una poesía, o no debiera ser un concepto nada más. Esto debe ser una realidad para nosotros, que debemos vivirla. Por eso, si no la estamos viviendo, yo te animo a que quizás acá ahora al final vamos a orar, pero que ores en tu casa. Que digas, Señor, esto yo no lo estoy viviendo, o quizás hace tiempo que no estoy experimentando. Sé que hay muchas personas que experimentaron y que experimentan a Dios, pero siempre la revelación de su persona es progresiva. A medida que más nos rendimos y que hay menos de nosotros, comienza a haber más de Él. ¿Cuál es una manera práctica de rendirnos diariamente? Rendirnos a su palabra, leyendo las Escrituras, rendirnos a la oración diciendo, Señor, necesito de ti. No comiences tu día así nomás, aunque sea orar en tu mente, decirle, Señor, te entrego este día. No hace falta que apartes una hora y te encierres para que puedas orar. Podés ir orando mientras vas camino al trabajo, podés orar mientras te estás bañando, podés orar. Librémonos de las formas. Seamos libres para encontrar la forma que mejor nos sienta para tener comunión con Él. Porque a veces pensamos, no, orar, yo para orar necesito apartar una hora y tengo que orar solo en mi habitación y que nadie me moleste, y capaz nunca vas a encontrar ese ambiente. Y entonces tenés la excusa perfecta, si no, me pasa, yo no puedo orar porque en casa es un lío y no. Pero podés orar, me decía por ahí uno de los hermanos que está acá, no lo voy a batir públicamente, no, pero es algo bueno. Me decía, ahora empecé a caminar y mientras vas caminando al trabajo, porque antes ibas en vehículo, andás orando y es tu tiempo con Dios. Entonces busquemos, yo a veces le digo, y mi esposa me dice, yo no sé cómo puedo hacer, pero yo oro en bicicleta. Por ejemplo, hoy me levanté temprano y hacía, mientras me despabilaba, la bicicleta fija, ¿no? Que salgo a andar por... Con razón llegaste tarde, pastor. Y a mí me funciona, entonces, pero tú ves, tenés que andar en bicicleta para orar y que te decían, no, encontrá tu forma. Quizás sea caminando, quizás sea en el auto, quizás sea en el baño, quizás sea
con tu esposa y es bueno que en las familias puedan tener un tiempo como familias. A veces nos cuesta sincronizar, a nosotros también a veces nos cuesta sincronizar. Mi esposa me dice, tenemos que orar juntos más. No, pero yo oro más, además temprano, y ella ora más tarde. Tenemos que sincronizar a veces y eso también es morir a veces a nosotros y pasar por la cruz para que la vida de Cristo sea a través de la nuestra. Ahora, punto número 5. La cruz, antes que se vengan los chicos, porque ahí sí. Después no tengo excusa para decir que no tuve tiempo. Bueno, punto número 5. La cruz te dio acceso a una nueva vida. La cruz te dio acceso a una nueva vida. La cruz no es solamente que te viene a liberar de la muerte eterna y que un día cuando te mueras te vas a salvar y no vas a morir eternamente. También, pero Él nos vino a liberar de una muerte espiritual y de vivir acá en la tierra sin comunión con Dios. El pueblo de Israel que vio ¿por qué Dios tenía que hacer tantos milagros, prodigios y señales? Si yo hubiese estado en el pueblo de Israel, ¿cómo no voy a creer en Dios? Si abrió el mar, caía el pan todos los días, no había que trabajar. Ojalá pudiera vivir en esos días y no tenía que salir a trabajar todos los días. Pero ellos no tenían la vida de Dios en su interior. Incluso los discípulos, antes de la cruz, todos hablamos de Pedro que lo negó 3 veces, de Pedro incrédulo que caminó sobre el agua y se hundió porque no tuvo fe. Y es fácil, pero ellos no tenían la vida del Espíritu en su interior en ese momento. Por eso cuando Jesús murió y resucitó y le dijo, esperen la promesa del Espíritu, cuando vino la promesa del Espíritu, el Pedro que lo rechazó a Jesús es el mismo que cuando predicaba se convertían miles, porque ahora la diferencia no era su capacidad o su entrenamiento con Jesús, la diferencia lo hacía el Espíritu Santo dentro de ellos. Y nosotros hoy en este nuevo pacto no vivimos con un Dios afuera, vivimos con un Dios adentro que vive por medio de su Espíritu. Pero eso no es excusa para decir, no voy a congregar porque Dios me habita, porque es la excusa que muchos usan. Decir, no, yo tengo a Dios, yo tengo comunión con Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Si recibiste a Cristo, sos injertado a su cuerpo, la cual es la iglesia. Y no importa dónde vayas. No es que este lugar únicamente es el cuerpo de Cristo, porque algunos piensan, que no viene acá, se salva más o menos, porque acá es el único lugar donde se habla la palabra de verdad. No, pero la iglesia, las piedras vivas, los que están unidos a Cristo, son el cuerpo de Cristo y necesitamos unirnos al cuerpo. Aunque tengamos la vida de Dios, somos como carbones. ¿A quién le gusta hacer asado? Yo no soy muy buen asador, así que no me voy a poner de ejemplo, pero lo único que sé es que cuando vos sacás un carbón de las brasas, se va apagando. Muchas personas no entienden por qué hay muchas cosas en sus vidas, sobre todo en su interior, que no están funcionando. Y algunos dicen, no, voy a dejar un tiempo la iglesia, me voy a enfocar en la familia, me voy a enfocar en el trabajo, ya serví mucho. Ya dice, pero ¿quién te dijo que tenés que elegir una u otra cosa? Porque Dios no nos pide que elijamos o el trabajo, o la familia, o la iglesia, esa es nuestra mente limitada. En la mente de Dios podemos hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podés edificar tu familia, podés ser una persona que sea un excelente empleado, empresario o trabajador allá afuera, podés ser alguien que ama a las personas, puede ser alguien que sirve a Dios de muchas maneras, incluyendo dentro de la congregación. Todo lo podés hacer, todo lo que Él quiere, lo podés hacer. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, estábamos hablando de que la cruz te dio acceso a una nueva vida. Yo me fui por las ramas, pero la cruz te dio acceso a una nueva vida. Fue para introducirnos a una
nueva dimensión que es la vida del Espíritu. Y en esa vida del Espíritu y en esa unión con Él también hay autoridad. La autoridad no es nuestra, la autoridad es la de Él en nosotros. Y Él, al morir en la cruz, nos dio acceso a una relación directa con Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hay muchas personas que necesitan, y todos necesitamos de Dios, solo que algunos no se acercan al trono de la gracia. Algunos piensan que cuando resuelvan ciertas cosas que no están bien en su vida, pueden acercarse. Pero la Biblia dice, acérquense con toda confianza. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó para que nosotros tengamos libre acceso. Entonces el peor error es esperar a que tu vida esté perfecta para acercarte a Dios. Quiero decirte que eso nunca va a pasar. Porque Él es el que nos perfecciona. Él nos perfecciona. Así que así como estás, te acercás para que Él te vaya perfeccionando. No es que, no, lo que pasa es que yo tengo algunas cosas que todavía me cuestan y no puedo dejar. Justamente, acérquense con confianza al trono de la gracia, porque allí vamos a recibir misericordia y encontraremos gracia. La gracia es el poder de Dios, y esto lo estamos viendo en el discipulado y lo vamos a seguir viendo. La gracia es el poder de Dios que opera internamente para hacer la voluntad de Dios. Si no te acercás al trono de gracia, no vas a tener la fuerza interior para vencer lo que querés vencer o lo que no podés vencer. Sin acercarte al trono de gracia, por eso el engaño de las tinieblas es que cortes tu comunión con el Señor, porque ahí es donde se corta tu fuente de alimentación y perdés la fuerza interior. Punto número 6. No estamos avanzando, entonces se trancó el vuelo, ¿viste? Que acá, en los dos últimos, ya termino. La gracia que Dios nos dio por medio de Cristo pone fin al esfuerzo humano. La cruz, y esto un poco me adelanté hoy y lo hablé, pero la cruz, para mencionarlo, destruye el sistema de esfuerzo humano. No es yo me esfuerzo para portarme bien y Dios me responde. No es yo hago todo bien y entonces Dios me acepta. No, es yo creo en el sacrificio que Él hizo por mí y me acerco a Él, al trono de gracia, para encontrar la fuerza interior para que mi vida sea transformada. Nuestra transformación no sucede porque nosotros nos esforzamos o no, nuestra transformación sucede porque Él genera una transformación interior cuando nos acercamos a Él. La gracia no se merece, no es por lo que hacemos, la gracia se revela. Por eso hay muchas personas frustrándose, intentando hacer muchas cosas en sus fuerzas para agradar a Dios, y el resultado final siempre será el mismo: frustración. Porque la gracia no se gana, la gracia se revela a los que se rinden ahí. Y último punto, vayan preparando la asadita. Punto número 7. Yo no sé ni qué vamos a comer en casa. Huevo duro. La victoria es eterna. La victoria es eterna. La cruz, por eso dijimos al principio, no fue un evento histórico, no fue algo que recordamos que pasó hace 2000 años. La cruz fue un hecho que afectó el pasado, afecta nuestro presente, pero también afecta a nuestro futuro. La victoria de la cruz es irreversible.
No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda anular lo que Cristo hizo en la cruz. No hay nada que puedas hacer. Podés ir en contra de la corriente todo lo que quieras, pero jamás podrás anular lo que Cristo hizo a tu favor. Y eso es lo que el hombre muchas veces no puede entender, el amor tan grande de Dios, que siendo sus enemigos, Él nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora que somos justificados, seremos salvos por su vida, dice. No hay nada de lo que hoy enfrentes que pueda anular lo que Cristo hizo.